Hola a todos, mi nombre es Mayra Patricia Ramírez Aldama, estudiante de la UNIDEC Comonfort. El día de hoy les explicaré lo que es la incertidumbre de medición, que incluye también lo que es la metrología. Para empezar empezaremos ¿qué es la metrología? De acuerdo a la definición formal y concreta del Vocabulario Internacional de Metrología BIM, se define como ciencia de la medición. Además, se dice que incluye todos los conceptos teóricos y prácticos relacionados con las mediciones, cualquier que sea su incertidumbre y en cualquier campo de la ciencia, tecnología que ocurra, en la cual podemos encontrar algunas magnitudes y unidades, las cuales son longitud, masa, tiempo, y también puede ser intensidad de corriente, temperatura termodinámica, intensidad de la luz, el mol, que son algunas densidades o mediciones que conlleva la metrología, que podemos denotar como Sistema Internacional de Unidades, en las cuales hay unidades básicas, las cuales son longitud, metros, masa, kilómetros, tiempo, segundos, intensidad de corriente eléctrica, amper, temperatura termodinámica sería el Kelvin, intensidad lumínica sería la candela, y cantidad de sustancia sería el mol. Unidades suplementarias que también conlleva la metrología sería el radian, el esteroradian y unidades derivadas que son el newton, el joule, el watts y el hertz, que son algunas unidades del Sistema Internacional de Medición. También sabemos que el vocabulario internacional de la metrología es incertidumbre, medición, patrón, trazabilidad, error, instrumento, exactitud, repetitividad. Y para esto nos enfocaremos hoy en la incertidumbre, que es la incertidumbre de medición. Para esto les explicaré primero qué es la incertidumbre de medición o qué nos conlleva a llamarla así. Se denomina incertidumbre a una circunstancia de desconocimiento acerca de lo que sucederá en el futuro. El término puede emplearse aludiendo a distancias, situaciones, pero en general es común su uso en el plano estadístico y económico, en donde determinadas circunstancias hacen imposible realizar un diagnóstico certero de qué sucederá. La incertidumbre desde mi punto de vista, tiene aplicaciones negativas para la actividad en la medida en que la limita de las inversas normativamente. La incertidumbre también es tratada desde la disciplina que se encarga de considerar la toma de decisiones. En efecto, este tipo de circunstancias tiene enorme revelación a la hora de seguir un camino o, ¿cómo se les explico? O otro en determinado proyecto, es decir, que tengan que tomar diferentes puntos de vista. Entonces, para esto tenemos incertidumbre de medición, fundamentos y conceptos, los cuales te voy a explicar a continuación. ¿Dónde nace la incertidumbre? La norma internacional ISO o IES 17025 mencionada en el término incertidumbre en 5.4.6.2, los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de medición. 5.10.3.1 D.
el informe en ensayo debe de incluir, cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de la medición estimada. Para esto también les explicaré qué es la medición. Medición es el proceso que tiene como objetivo determinar un valor en una magnitud, partícula, es decir, el mensurado siguiendo una serie de operaciones bien definidas. Este proceso incluye el acto de medir para la adquisición de datos y procedimientos del mismo y la expresión del resultado final. ¿Cuándo se reporta una incertidumbre de medición o una medición exactamente? En metrología, cuando se expresa el resultado de una medición, además del valor estimado del mensurado, es necesario evaluar y expresar la incertidumbre de medición como valoración de calidad de resultado de medición. El resultado de la medición no estará completo si no posee una declaración de incertidumbre de la medición con un nivel de confianza determinado. ¿Por qué aparece la incertidumbre en la medición? Esto nos conlleva a que tenemos que limitación de los instrumentos, exactitud y resolución, o sea que tenga un resultado concreto. Imperfección de nuestros sentidos, paralelejable. Efectos de las condiciones ambientales, el muestreo. Esto quiere decir que se tiene que repetir varias veces el proceso para tener un resultado concreto. Para el muestreo es para explicar por qué no se pueden tener medidas perfectas, sino como tener un resultado que si sale ese resultado de 10 veces igual o un poco variable en, no sé, décimas, milésimas, centímetros o en la unidad que estemos sacando la medida o la incertidumbre de medición, nos quiere decir que es incertidumbre de medición debido a que no se puede tener medidas perfectas. Para tener un poco más claro lo que es incertidumbre, es un término que considera todas las fuentes de error que intervienen en el resultado final. Un término que da una idea de la calidad de los resultados del proceso de medición. Es como un proceso que nos conlleva a llevar calidad, en calidad de muestreo una tras otra, así se hagan de 10 a, no sé, 100 veces el muestreo para que veamos que en él tiene una incertidumbre de medición. Conceptos de la incertidumbre. La incertidumbre de la medición es una forma de expresar el hecho de que para un mensurado y su resultado de medición dado no hay único valor, sino un número infinito de valores dispersos alrededor del resultado. Es la duda que existe respecto del resultado de dicha medición. En el BIM define incertidumbre como parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser razonables atribuidos al mensurado. Por lo tanto, es un intervalo o un rango de valores posibles de una medición. Para esto les diré cómo se expresa una expresión de incertidumbre. Dado que siempre existe un margen de duda en cualquier medición, se necesita conocer cuán grande es el margen. Por esto, se necesitan dos números para codificar la incertidumbre. Uno es ancho de ese margen llamado intervalo y el otro el nivel de confianza, que establece que las
¿qué tan seguro estamos de que el valor verdadero caiga en un intervalo normalmente del 95%? Es decir, que se acerque lo más aproximadamente a un 100%, que obviamente que no, como no es un valor exactamente perfecto, podríamos decir, tiene que ser lo más cercano posible al 100%. Ahora, ¿cómo se estima la incertidumbre? Para estimar la incertidumbre de medición se debe primero identificar las fuentes de la incertidumbre, luego estimar la influencia de cada una de esas fuentes de incertidumbre. Se combina todas las fuentes de incertidumbre para obtener la incertidumbre combinada y se multiplica por el factor de la cobertura normalmente, que es K igual a 2, asociado en un nivel de confianza que es 95%, que es lo más próximo que se puede aproximar al 100% en la incertidumbre. Independientemente de las fuentes de incertidumbre, existen dos formas de estimar la incertidumbre. Tipo A. Se hace uso de métodos estadísticos a partir de mediciones repetidas. Tipo B. Se obtiene a partir de otras informaciones como certificados de calibración, especificaciones de fabricante, cálculos o publicaciones. El mayor de los casos, esto se requiere una combinación en ambas formas de estimación de una incertidumbre de medición. Esto quiere decir que si se combinan las dos formas, pueden tener el mismo resultado de incertidumbre de medición. Ahora, como mejor podemos explicar lo anterior, sería incertidumbre y tolerancia. La incertidumbre juega un papel muy importante a la hora de afirmar si un producto cumple o no con sus determinadas especificaciones. Para ello, debe comprobarse si el resultado está dentro o no de una tolerancia o intervalo definido para una especificación normal, que podemos decir que si encaja dentro del 95%, que es el porcentaje aprobado para la incertidumbre de medición. Bueno, espero y esto les haya servido mucho o que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y espero y pues les guste este video. Gracias.